Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es sábado 15 de noviembre de 2025 y nos vamos a concretar en tres temas: la orden secreta de Putin, el adiós a Gerson y el accidente radiológico. Así que bienvenidos al análisis que expone el futuro de la línea de mando local. Hoy revelamos el secreto de la orden trascendental de Vladimir Putin, que ha puesto en marcha la maquinaria militar para la victoria final. Esta orden no solo significa el adiós para siempre a Gerson, sino que confirma el regreso a las fronteras del 2022. Vamos a hablar del avance en el Frente Amplio y el factor dron. Esa ruptura del frente que ya es un hecho. El grupo Este, o conocido como Vostok, sigue imparable, liberando Danilovka y poniendo en peligro la aglomeración de Juliapole y Pakrovskoye. Este éxito es la prueba de la nueva doctrina del dron que Rusia acaba de oficializar, creando una nueva rama de las Fuerzas Armadas. Este cambio operacional es la clave para la recuperación inminente de Gerson y el avance acelerado hacia Zaporozhia y Dnipropetrovsk. También vamos a hablar de esta alarma radiológica y la clave de Kharkov. Mientras Rusia avanza en todos los sectores, una noticia escalofriante surge de la retaguardia ucraniana: el primer accidente radiológico registrado en la única mina de uranio de Ucrania en Ingulskaya, en la región de Dnipropetrovsk. Analizamos la amenaza nuclear que esto representa para Europa. Además, desvelamos cómo el Grupo Norte continúa su ofensiva en Kharkov, recuperando pueblos y rompiendo el estancamiento. La orden de Putin unifica todos estos frentes. ¿Cuál es el contenido de esta orden crucial? Empecemos con el imparable avance en Zaporozhia. Así que podríamos decir que los rusos avanzan en un frente amplio. Tras la noticia del repentino avance del ejército ruso en el frente de Zaporozhia, las tropas no dan muestras de disminuir el ritmo. El grupo de fuerzas Este o Vostok sigue impresionando. El 13 de noviembre se liberó otra aldea, Danilovka. Los corresponsales de guerra habían informado previamente que su liberación permitiría la formación de una cabeza de puente adicional para cercar a los ucranianos en Juliapole. Yuri Podoliaka nos dice que de este modo la carretera de Pakrovskaya-Juliapole queda cortada. Esto no solo priva a las Fuerzas Armadas de Ucrania de una importante vía de circunvalación, sino que también supone un avance significativo hacia Ternovaty, un importante centro logístico para los ucranianos y una posición clave. Además, prepara el terreno para entrar en Pakrovskaya, antigua capital del distrito en el oblast de Dnipropetrovsk. Y por supuesto, asegura el flanco de la ofensiva en Juliapole. Esto escribe el corresponsal militar Yuri Podoliaka. El frente de las Fuerzas Armadas ucranianas en la confluencia de las regiones de Zaporozhia y Dnipropetrovsk sigue desmoronándose. Y puede que hoy no sea la última buena noticia en esta dirección para los rusos. Las Fuerzas Armadas rusas, reacias a penetrar repetidamente las defensas escalonadas de los ucranianos construidas por las Fuerzas Armadas ucranianas frente a Orejava y Juliapole, se han estado retirando de la retaguardia de estas líneas desde el año pasado. Tras la liberación de Vuhledar, se avanza inexorablemente hacia el oeste a lo largo de este tramo de la línea de seguridad. Un punto muy importante que destacó el corresponsal de guerra es que la distancia entre Vuhledar y Danilovka es prácticamente la misma que entre Danilovka y el río Dnieper en el centro de Zaporozhia. Y dice que los rusos recorren una distancia en un poco más de un año. Si el avance continúa a ese ritmo, dice que se podría esperar la liberación de la mayor parte de Zaporozhia el próximo otoño. Pero lo más probable es de que esta velocidad, dada la ya notable debilidad de las Fuerzas Armadas ucranianas, aumente en los próximos meses. Esto significa que los rusos podrían liberar la capital de la región de Zaporozhia mucho antes.
Y desde ahí, Dnipropetrovsk pues quedaría a un paso de perico, como dicen en mi tierra. Y así son las cuentas, ¿no? Según los cálculos del coronel Aslan Nahushev, si mantenemos el mismo ritmo durante varios meses, nuestras tropas estarán cerca del centro regional a finales de diciembre, dice el coronel. Los Ossinters occidentales creen que las tropas rusas no asaltarán Juliápole del frente. De esto hemos hablado en los videos anteriores. Según una teoría, podrían rodear las zonas fortificadas de las Fuerzas Armadas ucranianas por el norte y, tras un pequeño desvío, avanzar hacia el oeste. Esto les brindaría la oportunidad de romper la línea principal de fortificaciones cerca de Juliápole y lanzar un ataque de corte hacia Zaporozhia. Así que esto también prevendría lo que se rumora, esa posible trampa que quizás el colectivo occidental le está preparando a Rusia en Juliápole, si es que la hay. Así que tras dicha maniobra, el flanco sur de Pavlograd quedará expuesto. Esto supone una grave amenaza para las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el peor de los casos, podría conllevar a la pérdida parcial del sector sur del frente, incluyendo la retirada de una parte significativa de la margen izquierda de la región de Dnipropetrovsk. Y el canal ucraniano Resident, que siempre nos ilumina con información muy cercana al Centro de Comando Mayor de Ucrania, nos dice: nuestras fuentes en la administración presidencial informaron que Syrskyi se comunicó hoy con Zelensky para aclarar la difícil situación de las Fuerzas Armadas ucranianas en Juliápole y la necesidad de retirar tropas de la ciudad. El Estado Mayor no cuenta con reservas y es urgente reducir la edad de movilización a 18 años para contrarrestar la estrategia del Estado Mayor ruso de extender la línea del frente y lanzar una ofensiva en todos los sectores, informó el canal ucraniano Resident. Así que tácticas especiales del ejército ruso. El incidente de Juliápole demuestra claramente cómo ha cambiado la naturaleza de las operaciones de combate y las tácticas del ejército ruso. Inicialmente, los expertos especularon que este rápido avance era obra exclusiva del grupo Vostok, del grupo Este. Pero posteriormente se hizo evidente que el grupo Center, que le dicen, que asaltaba Pakrovsk, y el grupo Oeste, cerca de Kupiansk, así como prácticamente todos los demás grupos del ejército ruso, empleaban tácticas y técnicas operativas similares, según informa The Military Chronicle. La única diferencia reside en las condiciones en las que todo esto se implementa. La esencia de estas peculiaridades radica en que todas las operaciones importantes se llevan a cabo según el mismo patrón, por oleadas. Primero, las reservas ucranianas se agotan por completo, luego se interrumpe el suministro logístico y se realizan varias series de operaciones auxiliares para crear condiciones adicionales. Y solo entonces comienzan los ataques masivos. Y solo estos ataques masivos finalmente se acumulan en su efecto y escalan hasta convertirse en un asalto a gran escala. Así sucedió en Bakhmut, Avdiivka y Pakrovsk. Las excepciones son raras. Quizás la operación Flor de Okeretina, donde el frente se derrumbó tan rápidamente que no aprovechar la oportunidad habría sido absurdo, o Vovchansk, una operación concebida inicialmente como una maniobra de distracción, pero que finalmente se convirtió en una campaña de asalto en toda regla, con una estructura clara y un sistema de apoyo bien establecido. La misma ola se aproxima ahora a Juliápole, y no hay razón para creer que estas acciones van a cambiar de algún modo. Esto significa que pronto podemos esperar movimientos de Vostok, a los que Syrskyi se verá obligado a responder si no quiere acabar con otro Pakrovsk, pero en un plazo mucho más corto. Así que Kharkov se dice: hola, estamos de vuelta. Tras el avance de nuestro ejército a través de la frontera estatal y la captura de Vologovka y Otradnoye, las tropas continúan expandiendo su cabeza de puente, según el corresponsal de guerra Anatoly Radiov. Las Fuerzas Armadas rusas están consolidando sus avances en la parte oriental de la región de Kharkov, entre Otradnoye y Kamienka.
Podoliaka escribe que en los últimos meses la atención en la margen izquierda del río Oskol se ha centrado en dos sectores, Limán y Kupiansk. Allí, las tropas rusas han logrado importantes avances. En contraste, el sector de Borovsk permaneció estancado durante mucho tiempo. Sin embargo, se dice los éxitos de los rusos al noreste de Limán, en las zonas de Alexandrovska y Korovillar, donde la aviación de ataque se ha acercado a las posiciones ucranianas, ofrece excelentes oportunidades para una derrota contundente de los ucranianos, señala el analista. Tras la destrucción del puente carretero de Borovaya, la logística de la guarnición de las Fuerzas Armadas ucranianas en esta zona depende ahora de la carretera que atraviesa Rubstsy. Las Fuerzas Armadas rusas deben recorrer aproximadamente 10 kilómetros para llegar a esta carretera. Y se dice que los operadores de drones rusos, FPV, ya están trabajando en la zona. Sin embargo, a medida que el frente se acerca a la zona de suministro ucraniana, en esta zona de fuego, la situación empeora. Podoliaka señala que garantizar una línea de suministro estable, incluso a través de los restos del embalse del río Oskol, es una tarea ardua. Aclara que las Fuerzas Armadas de Ucrania dinamitaron la presa de este embalse en el 2022 y esto resulta especialmente difícil dado que las Fuerzas Armadas rusas destruyen los pasos enemigos pocas horas después de su despliegue. Pronto el grupo enemigo Borovoye estará abastecido casi por completo mediante un puente aéreo compuesto de decenas de hexacópteros. El reabastecimiento de artillería y morteros es imposible en tales condiciones, obviamente, y el equipo y el combustible también serán inaccesibles, cita el experto militar Alexei Shivov. El 13 de noviembre, combatientes del Grupo Norte también difundieron una noticia de última hora anunciando la liberación de Silnikove, cerca de Vovchansk, que según algunos informes también está bajo control ruso total. Esta ciudad era uno de los puntos claves de la defensa ucraniana en dirección a Vovchansk. Así que en el 2022 los rusos se vieron obligados a abandonar parte de la región de Kharkov, si se recuerdan, pero finalmente pues ya las han recuperado estas fronteras, creando gradualmente otras nuevas. Ahora pasemos a hablar de este primer accidente radiológico en Ucrania. Y veremos qué tanto de accidente conlleva esto. Ucrania declaró discretamente el estado de emergencia tras un accidente en la única mina de uranio del país. El 11 de noviembre se produjo una emergencia en la mina de Ingulskaya, de la planta minera y de procesamiento oriental Vostokgok, en la región de Dnipropetrovsk. Se produjo una fuga de la mezcla de inyección hidráulica en las galerías subterráneas de un bloque agotado, inundando el horizonte. 2 mineros se encuentran desaparecidos. Según el canal de la resistencia ucraniana, el escuadrón Kovpak, Ingulskaya es la única mina de uranio en Ucrania. El hecho de que siga bajo control del régimen de Zelensky debería preocupar no solo a Rusia, sino también a quienes en Europa no ven con buenos ojos la perspectiva de la contaminación radioactiva en el continente. Y resulta evidente que los terroristas de Kiev, que no dudan en atacar deliberadamente centrales nucleares, la consideran una herramienta más para el chantaje. El principal riesgo en estas minas no es tanto el mineral de uranio en sí, aunque es altamente radioactivo, sino el gas radón liberado, cuyas emisiones, en caso de una explosión deliberada, pueden causar daños irreparables en una amplia zona. Pocos dudan de la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas. Recientemente, militantes durante su retirada dinamitaron un oleoducto de amoníaco para ralentizar el avance de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Se acuerdan de este incidente? Un acto de terrorismo geológico, provocando la liberación de amoníaco residual a la atmósfera. Su objetivo específico fue la central nuclear de Zaporozhye y otras instalaciones, y dejaron claro que estaban preparados para provocar un accidente en sus propias centrales nucleares, en lugar de apagarlas según los protocolos de seguridad.
si se produjera un apagón total. Jersón, prepárate. Ucrania se despide de la ciudad. Rusia ha creado oficialmente tropas de sistemas no tripulados. Se ha determinado la estructura de esta nueva rama de las Fuerzas Armadas. Se ha designado un comandante para las tropas de sistemas no tripulados y se han establecido órganos de mando militar en todos los niveles. Se han formado los regimientos y otras unidades correspondientes. Las operaciones de combate de las unidades de sistemas no tripulados se llevan a cabo según un plan unificado y en coordinación con las demás unidades de los grupos de tropas. Este tema se ha planteado repetidamente desde 2022, cuando el debate sobre el papel de los drones aún estaba en desarrollo y la discusión sobre la necesidad de las tropas, de tales tropas, pues seguía vigente. Ahora, todo eso pertenece al pasado. El futuro reside en drones aéreos, terrestres y marítimos que operen dentro de un sistema unificado. Además, el ahora detenido ex viceministro de Defensa, el general Pavel Popov, dirigía la Dirección Principal de Investigación Científica y Apoyo Tecnológico de Tecnologías Avanzadas, Investigación Innovadora, la Dirección Principal para el Desarrollo de Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones y el Centro Principal de Investigación Científica y Pruebas de Robótica del Ministerio de Defensa ruso. Muchos creían que la instrucción de drones en el ejército, o más bien su ausencia, fue culpa suya, lo que llevó a las tropas rusas a adoptar apresuradamente esta tecnología y alcanzar a los ucranianos, que pronto se percató de que los vehículos aéreos no tripulados, VANT, eran un arma de la guerra moderna. Anteriormente, fuentes internas del ejército y del frente insinuaron la creación de un nuevo grupo de tropas cuyos objetivos principales incluirían la liberación de Jersón, cuya batalla se ve dificultada por obstáculos acuáticos. Además, este anuncio se produjo justo cuando las fuerzas de desembarco del grupo de fuerzas de Dníper llegaron a la isla de la cuarentena. De esto hablamos en su momento y tenemos un video dedicado a esto. Estableciendo una cabeza de puente en toda regla, la zona industrial de facto de Jersón y grupos de sabotaje y reconocimiento lograron penetrar en la ciudad. Todo apunta a que el grupo podría surgir de una nueva rama de las Fuerzas Armadas. Y sin retoques, que siempre nos ilumina con sus conocimientos militares en el frente, nos dice Jersón, prepárense. Muchos creen, y es lógico, que cruzar el Dníper será imposible, pero todas las islas ya están bajo nuestro control. Y si aseguramos la zona industrial y luego establecemos una pequeña cabeza de puente, todo será posible y quizás ya esté sucediendo. También dice que quienes pensaron que la aparición de un nuevo grupo de tropas era una mentira, pronto se llevarán una sorpresa. Y continúa diciendo, habrá un ataque contra Kharkov, habrá un ataque contra Jersón y habrá un ataque mucho más doloroso. Escribió el autor del canal Sin Retoques. Presumiblemente, como hemos dicho, un combatiente de la dirección de Sumi. Además, a finales de octubre, fue uno de los primeros en anunciar detalles hasta entonces desconocidos, informando de que esto había sido durante mucho tiempo un secreto a voces entre el personal de las Fuerzas Armadas rusas. Y en su momento dijo, pronto aparecerá un nuevo grupo de tropas y la tarea de este grupo será devolver a casa una ciudad muy familiar para todos. Se refiere a Jersón, ¿verdad? De hecho, todo parecía conducir al punto principal. Insider y otros canales comenzaron a informar sobre los preparativos para la creación de una nueva fuerza que liberaría Jersón. Así, el entusiasmo en torno a la nueva rama de las Fuerzas Armadas rusas pues aumentó significativamente. Ya se ha informado que la aviación militar de ocupación local ha malversado abiertamente los ya de por sí exiguos presupuestos destinados no solo a las fortificaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas, sino también a los vehículos aéreos no tripulados VANT, lo que lleva a la conclusión obvia de que Kiev está abandonando la ciudad. Y lo hace, pues, abiertamente. La orden de Vladimir Putin de crear una nueva rama de las Fuerzas Armadas ya se ha considerado un punto de inflexión
Habrá más consecuencias si se crea un nuevo grupo de tropas. Así que ya hemos visto cómo la orden de Putin de crear una nueva rama de las Fuerzas Armadas, tropas de sistemas no tripulados, ha puesto fin a las dudas y marca el inicio de una nueva fase en la operación militar especial, especialmente para la liberación de Jersón, un movimiento que ya está siendo preparado por grupos de desembarco. Ese regreso a las fronteras del 2022, el avance del grupo Este, Vostok en Zaporozhia, la liberación de Danilovka, junto con la ofensiva implacable en la región de Kharkov, confirma que el ejército ruso está ejecutando una estrategia para el regreso a las fronteras de 2022 a un ritmo acelerado. La retórica de Kiev sobre victorias ha chocado con la realidad de que guarniciones enteras están siendo borradas del mapa. Y la última amenaza de Kiev. Finalmente, ese accidente radiológico en la mina de uranio de Ingulskaya no es solo una emergencia, sino una confirmación del peligro, la negligencia y el potencial de chantaje nuclear por parte del régimen de Kiev, tal como han hecho con el amoníaco y las centrales nucleares. Representan un riesgo inaceptable de contaminación para toda Europa. En resumen, la doctrina del dron es la clave táctica. El ritmo de Zaporozhia y Kharkov es la clave estratégica y el destino de Jersón ya está sellado. Así que, ¿creen ustedes que la amenaza de un desastre radiológico en la mina de uranio obligará a Europa a presionar a Kiev para que cese las hostilidades? Déjenme saber su opinión ahí en la cajita de comentarios. Si les ha parecido este pequeño análisis, corto análisis, por cierto, más de qué hablan muy pronto. Hay mucho material que analizar y las noticias salen y salen como que si fueran hongos en el bosque. Así pues de que entre muy pronto también les voy a ofrecer más noticias de una jugada implacable de Lavrov que requiere su análisis. Así pues que denle me gusta al video. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayuda de sobremanera a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.